jugar. Pues el día de hoy amanecimos con el hashtag a 2 años de tu siembra, que hace referencia digamos, a la fecha de la muerte, a los 2 años de la partida de Hugo Chávez. ¿Cómo ha cambiado el mundo después de Hugo Chávez? Muy buenas noches, Tania, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, César. Buenas noches al auditorio. Muy buenas noches, Eddie, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien, gracias, César. Buenas noches. Pues Hugo Chávez a 2 años, ¿cuál sería el balance de cada uno de ustedes? Digamos en términos, eh, ya no, bueno, o no sé si quieren entrarle al proceso de cómo logró vencer en la historia, varios procesos democráticos que tuvo que enfrentar. Jimmy Carter tuvo que reconocer que el sistema electoral venezolano era el mejor del mundo, el sistema electoral era el mejor sistema electoral del mundo. Poca cosa fue lo que hizo. Eh, y bueno, ganó todas las elecciones después, ¿no? O sea, no pudo entrar Hugo Chávez por la vía de un golpe de Estado en iniciando los noventas, pero se fue a las elecciones democráticas y las ganó casi todas. Y cuando digo casi todas es que perdió algunas parlamentarias, pero las gana casi todas. Eh, el ambiente ha cambiado en América Latina después de su partida, evidentemente, eh, y creo que, pues en ese sentido, podríamos hacer un balance, Tania. Bueno, pues habría un rápido balance porque pues realmente el análisis de la figura de Chávez pues está para programas y programas. Rápidamente a mí me gustaría hablar del antes de Chávez, ¿no? Ese es un momento que es pues sumamente opaco para Venezuela, en donde no disponían de sus recursos energéticos, ¿no? Era una especie de Pemex donde PDVSA funcionaba en forma parecida a lo que era hasta hace unos días Pemex. Eh, Era, digamos, la cantidad de petróleo que tiene Venezuela, pues daba risa, ¿no? Como no había podido agilizar el desarrollo en Venezuela. Entonces, una Venezuela cooptada por un sistema bipartidista, ¿no? En donde, pues básicamente, eh, entre ellos dos se rotaban el poder, pero pues prácticamente era lo mismo. Un sistema político muy parecido al que mantenemos en México en estos momentos, una serie de gobiernos que se supeditaban a la agenda hegemónica estadounidense. Llegó Chávez y pues todo eso cambió radicalmente, ¿no? El sistema político venezolano instaura una nueva forma de hacer democracia, una democracia más participativa, mucho menos al estilo, digamos, desvinculándose del estilo occidental, ¿no? Basado en la representatividad. Entonces, ahí las masas adquirieron una participación mucho más activa en la toma de decisiones. La creación de los consejos comunales, pues una institución inigualable, se le dignificó, se le elevó a nivel, digamos, a estatus constitucional. Se reconocieron una enorme cantidad de instituciones que eran originarias, que existían, pero que no eran reconocidas. Transformación social, bueno, pues, o sea, la reducción de la pobreza, la serie de misiones que se instauraron enfocadas a la pobreza, a la salud, a la educación. O sea, el cambio fue sumamente radical, un personaje que tuvo un impacto internacional fuertísimo, que reconfiguró las relaciones políticas, las relaciones internacionales, la forma de ver a América Latina, la forma de entender a América Latina, la forma de dialogar con América Latina, la creación de una enorme cantidad de organismos internacionales regionales que fueron como la punta de lanza para comenzar a articular las fuerzas de izquierda en la región. Y finalmente, pues post Chávez, ¿no? Un periodo en el que ahora Venezuela enfrenta una enorme cantidad de retos, una serie de dificultades. La ausencia de Chávez no es fácil de superar y Maduro parece quererse mantener como sigue viviendo del aire que dejó Chávez, ¿no? Entonces hay un proceso de reconfiguración, de reajuste que no termina de embonar porque además la derecha se fortalece
y pues cada vez pone más en riesgo la revolución bolivariana. Voy a dejar hasta aquí mi comentario, pero podría continuar muchísimo tiempo más para no robarle ni espacio ni tiempo a Eddie. Adelante, Eddie. Sí, gracias, Tania. Efectivamente, habría que analizar las aportaciones de Hugo Chávez desde, desde un doble mirador en lo que significa, en primer lugar, él como una figura carismática, como un líder que, digamos, que viene de la izquierda, un origen que es inusual, que viene desde, pues bueno, desde el ejército y que, bueno, supo conectarse con las necesidades populares y con el agotamiento del sistema político, el sistema político venezolano, que se había venido comportando un poco como lo que está pasando en muchos países de Latinoamérica con estos partidos que intentan, que aparentemente son opciones diferentes, pero que a la hora de tomar el poder en realidad no se diferencian unos de otros. Entonces, bueno, a 2 años de la muerte de Hugo Chávez, lo primero que habría que hacer es reconocer que con la llegada de su gobierno, de su proyecto de cambio histórico, lo que se vino a plantear fue que se recuperó y por primera vez en décadas se habló del proyecto de unidad latinoamericana y sobre todo recuperando la figura de Bolívar, ¿no? Es decir, este proyecto de unidad continental, eh, ya que compartimos la historia de la colonización, compartimos el idioma y compartimos digamos, esta influencia determinante y poderosa de Estados Unidos, que ha sido hegemónica en la región. Entonces, bueno, desde esa perspectiva, el planteamiento de esta unidad latinoamericana se vino a constituir propiamente con la Revolución Cubana y después con el Che, que por cierto vamos a hablar de él un poco más adelante. Y bueno, de aquí ya se empezó a hablar de la posibilidad de una revolución a nivel latinoamericano. Y bueno, una vez que, digamos, fracasó esta propuesta del Che, ahora desde otras, digamos, con otras formas, desde la parte de la conquista de los gobiernos con la vía democrática y pacífica, llegó el gobierno de Hugo Chávez a plantear entonces esta necesidad de hablar de la patria grande. Eddie. Adelante, César. Sí, creo que retomando un poco lo que... Hola, eh, hola. sí, Sí, adelante. aquí sigo, sí, me estoy yendo por segunditos. Entonces, bueno, decía entonces que esa es la aportación, el proyecto de unidad latinoamericana, desde una figura carismática, tenemos aquí la presencia de un caudillo popular que generó entonces un gran impacto, no nada más en la sociedad. Entonces, me parece que su otro gran aporte es que, que sea de manera discursiva, se planteó el proyecto de una organización socialista. Independientemente si se le llama populismo, socialismo, lo que es cierto es que este proyecto de gobierno viene a replantear pues, toda una propuesta de gasto público hacia los sectores populares y bueno, a partir de ahí, bueno, viene la organización de los barrios, a partir de la fundación del Partido Socialista Unido Venezolano y la conformación de misiones educativas, de la salud, y bueno, todas estas condiciones le fueron dando gradualmente mayores esperanzas a la sociedad y sobre todo a la población pobre, a la población oprimida de Venezuela. César. Bueno, sí, creo que el proyecto de Chávez tampoco, bueno, es bastante amplio, creo que no tendríamos los minutos para poder hablar, hacer un balance general, pero creo que hay dos ideas que están poniendo sobre la mesa y me parece bastante interesante recuperar. La primera que tiene que ver con la forma en cómo distribuyó, digamos, la renta petrolera para programas de desarrollo social al interior de Venezuela y que eso ha generado un cambio histórico, un giro histórico. Ya no son pues estos grandes
señores que pueden tener a Venezuela en sus manos, la oposición ha dejado de tener la posibilidad de manejar los recursos millonarios que destinaban no a Venezuela, sino que se iban prácticamente, iban a parar a Miami y van a parar a otros lados del mundo. La renta se ha canalizado para mejorar las condiciones educativas, para mejorar las condiciones sociales, vivienda, salud. Y bueno, creo que el proyecto no solo canalizó hacia el interior una cuestión más importante, sino también avanzó en generar una situación de unidad latinoamericana. Creo que quien le da el impulso bastante grande a esta unidad, a esta oposición. Me acuerdo mucho de aquella cumbre en Argentina con Maradona al lado, con Kirchner. Al carajo, gritaba Hugo Chávez por el área de libre comercio de las Américas, en donde se opuso rotundamente y a partir de ahí nació el ALBA, ¿no? Y a partir de ahí se modificó el Mercosur y a partir de ahí se buscó crear el UNASUR y bueno, otras instituciones. Creo que en ese punto, pues son las dos cosas que están ahí y quizás están empezando a tener una disyuntiva bastante fuerte. Eh, Maduro ha buscado empezar a recuperar eso, pero finalmente el trabajo de Chávez, la imagen carismática, ha generado, digamos, una situación de diferente orden. Bueno, pues como habíamos previsto, no nos iba a dar tiempo de mucho el día de hoy respecto de esto, pero seguimos en el siguiente bloque y vamos a hablar sobre la foto histórica de Korda y los envío a, pues, ya que vamos a hablar acerca del Che Guevara, pues, con la canción clásica de Carlos Puebla, Hasta siempre, comandante. Vamos a corte musical. Pues el día de hoy amanecimos con el hashtag a 2 años de tu siembra, que hace referencia digamos, a la fecha. El sistema electoral venezolano era el mejor del mundo, el sistema electoral era el mejor sistema electoral del mundo, poca cosa fue lo que hizo. Y bueno, ganó todas las elecciones después, ¿no? O sea, no pudo entrar Hugo, de la muerte a los 2 años de la partida de Hugo Chávez. ¿Cómo ha cambiado el mundo después de Hugo Chávez? Muy buenas noches, Tania, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, César. Buenas noches al auditorio. Muy buenas noches, Eddie, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien, gracias, César. Buenas noches. Pues Hugo Chávez a 2 años, ¿cuál sería el balance de cada uno de ustedes? Digamos en términos, eh, ya no, bueno, o no sé si quieren entrarle al proceso de cómo logró vencer en la historia, varios procesos democráticos que tuvo que enfrentar. Jimmy Carter tuvo que reconocer que